Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 171. ¿Tú escribiste este diario? Tras un tiempo indeterminado, azotado por el viento gélido del mar, Alger, colgado cabeza abajo del mástil, abrió lentamente los ojos. Al principio, su visión era borrosa, luego, el mareo, el mundo girando y el dolor por la sangre acumulada en su cabeza le arrancaron un gemido instintivo. Ah. Vio el cielo nocturno negro como la tinta y, debajo, las enormes velas oscuras que se alzaban y caían con el vaivén de las olas. Desde abajo llegaban las risas groseras y las maldiciones de los marineros. Tardó varios segundos en acostumbrarse a aquel mundo invertido. Entonces comprendió su situación actual, estaba colgado boca abajo del mástil de un barco pirata, en una postura humillante. Realmente me he convertido en el ahorcado, pensó con amarga ironía. Tras un breve desconcierto, los recuerdos regresaron uno tras otro, el rostro aparentemente ingenuo pero astuto de Danitz, la expresión de tristeza y locura de la vicealmirante de la enfermedad, Tracy, y la impotencia de ser derribado en un instante. Llamas, todo fue por su culpa. Maldijo a Danitz y a toda su familia en silencio. Luego, enfrentó la realidad. Intentó movilizar su espiritualidad para hacer brotar escamas ilusorias y romper las cuerdas, pero pronto comprendió con desesperación que no podía. La debilidad causada por la enfermedad aún recorría todo su cuerpo, mover un dedo ya era un esfuerzo inmenso. Escapar por la fuerza era imposible. ¿Debería rezarle al señor tonto? Pensó en ese misterioso ser que reinaba sobre la niebla gris. El señor tonto seguía la regla del intercambio equivalente, todavía tenía varias páginas del diario de Rosell que no había entregado, suficiente para pagar su rescate. Además, como miembro del Club del Tarot, no debía negarse a ayudarlo. Mientras soportaba el malestar y se preparaba para recitar el nombre honorífico del señor tonto, una oleada súbita de mareo le inundó la mente. Todo se volvió negro. Una enredadera espesa y fantasmal lo envolvió justo cuando perdía el sentido. Cuando recobró la conciencia, lo primero que sintió no fue el mareo de estar colgado ni el viento helado, sino una sensación de estabilidad. Abrió los ojos de golpe y descubrió que yacía en una litera familiar. A su alrededor, las paredes de madera, los mapas náuticos y las armas colgadas le resultaban conocidos. ¿La cabina del capitán del Vengador Azul? Se incorporó instintivamente y notó que la debilidad había desaparecido y las cuerdas ya no estaban. Perplejo, sin saber si soñaba, escuchó una voz suave pero sin emociones desde las sombras. «Has despertado». El corazón de Alger dio un vuelco. Giró la cabeza y vio a una dama de botas altas de cuero negro y cabello castaño liso. De espaldas al ojo de buey, la luz de luna delineaba su figura, pero su rostro quedaba oculto. Aunque no entendía la situación, Alger comprendió que no era una persona común. Rescatarlo del Black Death sin que nadie lo notara solo podía hacerlo una poderosa de alto rango. Sin atreverse a mostrar falta de respeto, se levantó, arregló su ropa y se inclinó con reverencia. «Muchas gracias por salvarme, señora». Bernadette Gustave no respondió al agradecimiento. Lo observó en silencio y preguntó con tono neutro. «¿Por qué fuiste capturado en el Black Death?». Ante semejante figura, Alger no se atrevió a ocultar nada. ¿Sabe usted que últimamente hay una recompensa de 10.000 libras? Asintió Bernadette. Fue así.
Y le relató toda la serie de desdichas, cómo fue utilizado por llamas Danitz, cómo se encontró con la vicealmirante Tracy y cómo acabó inconsciente, colgado del mástil. Bernadette escuchó sin expresión y luego extendió una mano blanca. De la nada, apareció ante él una hoja cubierta de caracteres chinos. Esta entrada de diario era tuya, ¿verdad? Sí. Alger la reconoció de inmediato, era la página del diario de Rosell que había vendido a una mujer enmascarada en una reunión clandestina. Dudó un momento, pero terminó asintiendo. Muy bien, dijo Bernadette. Así que sabes que es un diario. El corazón de Alger se tensó y un sudor frío le recorrió la espalda. Bernadette ignoró su reacción y continuó, con el mismo tono tranquilo. ¿Tú escribiste esta entrada del diario de Rosell? No. Por supuesto que no, negó con rapidez. No entiendo el idioma de Rosell, ni he falsificado jamás su diario. Entonces, ¿cómo sabes que es un diario? No puedo revelar al señor tonto, pensó. Con esfuerzo, respondió mezclando verdad y mentira. Soy solo un aficionado que admira al emperador Rosell. Supe que era un diario porque, por suerte, logré descifrar algunos símbolos repetidos. Bernadette lo observó en silencio, luego asintió, aparentemente satisfecha con la explicación. ¿Y de dónde obtuviste esta entrada? Del mar, respondió sinceramente. Hace un tiempo recuperé de las aguas un maletín de cuero, y dentro encontré esa hoja. Por primera vez, algo parecido a la sorpresa cruzó los ojos de Bernadette. Lo miró detenidamente, evaluando sus palabras, y después hizo un leve gesto. Las páginas del diario de Rosell guardadas en el cajón de Alger volaron hacia ella, aterrizando suavemente en su mano. Bernadette hojeó los papeles, su mirada se detuvo en algunos fragmentos familiares, luego sacó unas páginas y se las extendió. ¿Y estas?, preguntó. ¿También estaban en ese maletín? Astor Alger reconoció aquellas páginas románticas. Pensó rápido. Recuerdo, esas me las vendió Monchi Brando. Levantó la vista y dijo con tono sincero y algo pesaroso. No, señora. Esas páginas me las vendió Monchi Brando. Es decir, Monchi Brando, el que fue asesinado por llamas Danitz. Capítulo 172. Achis. Monchi Brando. Bernadette saboreó el nombre, pensativa. Un momento después, alzó la mirada, fijando sus ojos en Alger. ¿Dónde está ese maletín?, preguntó. ¿Y los demás objetos que contenía? Aquí, señora, respondió Alger, sin atreverse a demorar. Giró hacia el armario de la cabina del capitán y, con sumo cuidado, sacó el algo envejecido maletín, colocándolo sobre la mesa. Bernadette no lo tocó. Con un leve gesto de la mano, se oyó un clic. El cerrojo se abrió solo. Inmediatamente, varios documentos flotaron suavemente fuera del interior, como sostenidos por una mano invisible, y quedaron suspendidos frente a ella. Su mirada recorrió velozmente las páginas de las desinhibidas aventuras románticas de Rosell hasta que su atención se detuvo en otros folios cubiertos de notas de investigación. Antigonus, murmuró. Al ver aquel nombre antiguo y prohibido, los ojos normalmente tranquilos de Bernadette titilaron apenas. Muerto por calamidad, Danitz repitió en voz baja las palabras de Alger, sin mostrar emoción alguna. Entonces, la moneda dorada de patrón singular que reposaba dentro del maletín se elevó sola, aterrizando suavemente en la palma de Bernadette. Considéralo el pago por haberte salvado.
Un instante después, la figura de Bernadette osciló levemente en el aire y se desvaneció, como si jamás hubiera estado allí. Cuando partió, la sofocante presión que impregnaba toda la cabina desapareció al fin. Jojo Alger sintió como si le hubieran extraído todos los huesos del cuerpo, las piernas le fallaron y se dejó caer en la silla, jadeando. Su espalda estaba empapada en sudor frío. Todo lo ocurrido aquella noche había sido demasiado peligroso, demasiado intenso. Permaneció largo rato sentado antes de lograr calmar su corazón desbocado. Luego se arrastró hasta la cubierta y dejó que la gélida brisa marina le azotara el rostro, despejando su mente. Recordó la reacción de Bernadette ante los diarios y las notas de Rosell. Tras esperar un poco y confirmar que la misteriosa dama se había marchado sin dejar rastros, reunió sus pensamientos y murmuró en lengua hermés. El loco que no pertenece a esta era. Achis. Danit se frotó la nariz, murmurando con desconcierto. Maldita sea, tengo la sensación de que mucha gente está hablando de mí a mis espaldas. En el segundo piso de un edificio residencial ordinario, Loen y Danit se ocultaban tras una ventana con gruesas cortinas, observando en silencio los movimientos del exterior. Desde allí se podía ver claramente el campanario de la majestuosa iglesia de las olas, repleta de símbolos del mar y la tormenta. Era la nueva casa segura que Loen había escogido. Él se ceñía a un antiguo proverbio: el lugar más peligroso es el más seguro. Por eso había elegido un refugio tan cerca de la iglesia de la tormenta. Rayos, Brando. ¿De verdad crees que aquí es seguro?, susurró Danitz. Estamos viviendo justo bajo las narices de la iglesia de la tormenta. Para un pirata como él, acostumbrado a ser perseguido por castigadores en el mar, aquello resultaba más aterrador que dormir en una tumba. Tranquilo, respondió Loen con calma. Es seguro precisamente porque está demasiado cerca de la iglesia. Explicó. Primero, es seguro asumir que una general pirata del nivel de Tracy jamás se atrevería a causar problemas tan cerca del cuartel de los castigadores. Esa es nuestra mejor protección. Y segundo, añadió, señalando a las patrullas que pasaban de tanto en tanto, según el principio de punto ciego del emperador Rosell, los castigadores concentran sus esfuerzos en los muelles y los barrios desordenados. En cambio, rara vez revisan su propio territorio. Aunque la lógica era impecable, Danitz no podía evitar sentirse incómodo. Al fin y al cabo, Loen no era un pirata, pero él sí. Y además, seguía en la lista de los más buscados. Por supuesto, la recompensa de 10.000 libras por la cabeza de Loen tampoco había sido retirada. Pasado un tiempo, Loen murmuró. La calamidad está relativamente estable. Su intuición espiritual no le advertía de peligro. Tú harás la guardia primero, dijo. Yo descansaré un poco y luego te relevaré. Backlund, calle Minsk. Klein dormía profundamente cuando una serie de voces superpuestas lo despertó bruscamente. El loco que no pertenece a esta era. Se incorporó, masajeándose las sienes con fastidio. ¿El señor colgado? ¿A estas horas? ¿Qué habrá pasado? Sin dudar, se levantó, dio 4 pasos en sentido antihorario y, con la sensación familiar de tirón, ascendió por encima de la niebla gris. Se sentó en su antigua silla de respaldo alto y, mirando la estrella carmesí del colgado, lo convocó a este salón sagrado. Alger sintió un destello ante los ojos y, tras un breve mareo, se halló en aquel majestuoso palacio que conocía tan bien. Ante el señor sentado en la cabecera, envuelto en la densa niebla gris, no se atrevió a mostrar la menor irreverencia. Se levantó, llevó la mano al pecho e hizo una reverencia.
Respetado señor loco. Klein asintió ligeramente y preguntó con tono sereno. ¿Qué ha ocurrido? Señor loco. Alguien está investigando los diarios del emperador Rosell, dijo Alger, con un matiz de ansiedad apenas contenida. ¿Qué? El corazón de Klein dio un vuelco. Usó de inmediato su habilidad de payaso para reprimir la sorpresa y, con aparente calma, respondió. Cuéntame todo con detalle. Sí, señor loco. Alger relató sin omitir nada, cómo Calamidad Danitz lo había engañado y secuestrado, cómo Tracy lo capturó, cómo fue rescatado, el encuentro con la misteriosa dama de cabello castaño y la conversación sobre los diarios de Rosell. Al escucharlo, Klein suspiró en silencio. El señor colgado sí que sufre literalmente se ha convertido en un colgado. Debe de haber algún lazo místico en ese nombre. Y ese pirata Danitz que bribón más ingenioso. Pero bueno, 10.000 libras son 10.000 libras, no me extraña que cayera en la trampa. Si fuera yo, no, yo habría hecho una adivinación antes. Sin embargo, enseguida centró su mente en lo importante. Los diarios de Rosell llevan siglos circulando, ¿por qué ahora alguien empieza a investigarlos? ¿Será por mi aparición como el loco? ¿O hay algo oculto en los propios diarios? Y además, esos materiales sobre la familia Antigonus. Tras meditar unos instantes, miró al colgado nuevamente y confirmó con voz tranquila. Dijiste que los diarios que me entregaste provenían todos de ese maletín recuperado del mar. Y que también contenía documentos de investigación relacionados con la familia Antigonus, ¿cierto? Capítulo 173. La adivinación es arriesgada. Sobre la niebla gris, dentro del antiguo y majestuoso palacio. Después de que la figura del ahorcado, Alger, desapareciera por completo, todo el espacio volvió a su silencio habitual. Klein se quedó solo, sentado en el alto respaldo del sillón perteneciente al loco, sin marcharse de inmediato. Extendió la mano y materializó los documentos que Alger le había presentado. Su mirada se posó primero en las notas de investigación sobre la familia Antigonus. Klein reconoció al instante que el contenido era la traducción de los apuntes de la familia Antigonus de la ciudad Tingen. ¿Por qué una traducción de esas notas aparecería dentro de un maletín hundido en el océano? Recordó de inmediato las notas de su época en Tingen, cuyo paradero final era desconocido. ¿Había sido obra del antiguo propietario de las notas? ¿Tenía relación con el 0-08? ¿O era trabajo de la Sociedad Hermes? ¿O quizá de alguna otra organización secreta que aún ignoraba? Una maraña de pensamientos complicados, como una telaraña enredada, llenó de inmediato su mente. Se frotó las sienes y desvió la vista hacia las páginas del diario de Rosell. 23 de julio. Aunque la señora Karina proviene de Folsac, es completamente distinta de la imagen bárbara que uno tiene de ese lugar, incluso más conservadora que las mujeres de Loen. Su expresión tímida es realmente. Al ver esa parte del historial romántico de Rosell, tan lleno de vitalidad y desvergüenza, Klein sintió otro dolor de cabeza. La información que el ahorcado había traído hoy no podía ser ignorada. Tanto el diario de Rosell como las notas de la familia Antigonus estaban, de algún modo, estrechamente ligadas a su identidad de transmigrador. Y esa misteriosa dama que investiga el diario de Rosell, suspiró Klein. ¡Ay! ¿Por qué han aparecido tantas cosas de repente? Se sentía como un hombre caminando sobre una cuerda floja mientras vientos fuertes soplaban desde todas direcciones. Como vidente, su intuición espiritual le decía que nada de esto era una simple coincidencia, debía de existir una conexión intrínseca. Sin embargo, por el momento,
no lograba unir todas las piezas. Tras reflexionar un poco, decidió que en lugar de conjeturar sin base, sería mejor comenzar investigando la fuente de esos materiales. Tomó una de las páginas traducidas de las notas de la familia Antigonus y la extendió sobre la larga mesa de bronce moteado. Luego, murmuró mentalmente: el origen de esta información. El origen de esta información. Mientras tanto, en Bayam, Luen volvió a encontrarse en aquel vacío. Durante el intervalo de espera, un punto de luz se encendió de pronto frente a él en la nada. La luz creció rápidamente hasta condensarse en una silueta humanoide que irradiaba un resplandor puro, aunque su aspecto específico era completamente indistinguible. Las pupilas de Luen se contrajeron, mostrando un leve sobresalto. ¿Narcisista? ¿Qué quieres de mí?, preguntó con cautela. El narcisista no era precisamente un individuo fácil de tratar. La figura luminosa no respondió de inmediato, como si lo observara detenidamente. Un momento después, una voz carente de emociones resonó directamente en su mente. ¿Cooperación? ¿Cooperación? Luen soltó una leve risa. Vaya, al menos no eres tan repugnante como ese maquinador. Pero tampoco estás muy lejos. ¿Por qué debería confiar en ti? Futuro, replicó la voz, simple y directa. ¿Futuro? Luen dejó ver una mueca de burla. ¡Qué arrogante! El destino no puede predeterminarse. Ni tú puedes, ni él tampoco. Si realmente pudieras decidir el futuro, ¿cómo habrías caído en este estado? Y dejando a un lado tu connivencia con cierto individuo. ¿Qué tipo de garantía puedes ofrecerme? Contrato. Esa última palabra hizo que Luen cayera en un profundo silencio. En cuanto a credibilidad, el narcisista era sin duda más confiable que el maquinador. Aunque no fuera una buena persona, en términos de imparcialidad estaba muy por encima de aquel ser de credibilidad negativa. Si el narcisista realmente se había aliado con la vieja mujer, ante un enemigo común, colaborar con el maquinador no sería necesariamente una mala última opción. Sin embargo, con esta nueva situación, los planes anteriores ya no parecían inmutables. Después de todo, el destino es voluble. El ambiente quedó suspendido en un tenso silencio. Ninguno habló, ambos esperaban la reacción del otro. Mientras persistía esa quietud, una bruma gris blanquecina descendió silenciosamente sobre el lugar. Sobre la niebla gris, Klein observaba la escena caótica y borrosa de su adivinación, sintiéndose desconcertado. Extraño, ¿por qué está borroso otra vez? Era la segunda vez que se encontraba con una situación así. La anterior, cuando intentó adivinar el paradero exacto del Luen de Senk, apareció una escena igualmente distorsionada, como si algo interfiriera. Pero esta vez era aún más grave. No se trataba simplemente de una interferencia, era un caos completo e invisible, como si un muro intangible bloqueara toda su mirada. Justo cuando Klein dudaba sobre si intentar otro método, la niebla gris entera se agitó sin previo aviso. Que, su corazón dio un vuelco. Aquel espacio eterno e inmutable en el que se hallaba se volvió de repente como una olla de agua hirviendo, burbujeante y en ebullición. La mesa de bronce moteado, el sillón de alto respaldo e incluso el antiguo y majestuoso palacio comenzaron a resquebrajarse y a colapsar lentamente en medio de violentas sacudidas. Ese cambio sin precedentes llenó a Klein de un profundo temor. Inmediatamente después, la niebla gris, en ebullición y desbordada, fue arrastrada por una fuerza invisible,
transformándose en torrentes que se precipitaron furiosamente hacia la escena caótica de la adivinación. No es bueno. Al ver la situación, Klein intentó cortar de inmediato la conexión y retirarse del espacio. Pero, horrorizado, descubrió que no podía. Era incapaz de separarse de la niebla gris, solo podía experimentar pasivamente todo aquello. Cualquier acción suya parecía una interferencia inútil. En ese instante, la escena de la adivinación se convirtió verdaderamente en un pasaje hacia un mundo desconocido. Varios rayos deslumbrantes y abrasadores, tan ardientes como el sol, rasgaron las grietas de la niebla gris, tratando de abrirse paso desde el caos. Luego, una luz blanca pura, intensamente familiar para Klein y demasiado cegadora para mirarla directamente, se precipitó desde las profundidades de la niebla gris, devorándolo todo al instante. Klein comprendió que, sin darse cuenta, había tropezado con un conflicto aterrador, más allá de todo lo que podía imaginar. Capítulo 174. ¿Dónde está el colgado? En Bayán, dentro del escondite cercano al distrito de la Iglesia de las Olas. Oju. Luen se recostó en la silla, con el pecho agitado. De repente abrió los ojos, llenos de confusión y desconcierto. Se sujetó la frente palpitante, sintiendo como si acabara de experimentar un acontecimiento inconmensurable, algo vasto e inimaginable. Pero, ¿qué era? Su mente estaba en blanco. No recordaba nada. Era como haber tenido un sueño increíblemente real e importante, pero al despertar, ni un solo fragmento quedaba, solo una sensación vacía, inexplicable, de agotamiento. ¿Brando? ¿Qué te pasa?, preguntó Danitz, notando el comportamiento anormal de Luen. Lo vio despertar de golpe, pálido y empapado en sudor frío, y se inclinó hacia él con preocupación. Miau. Lachi, acurrucada junto a la pierna de Luen, también lo miró inquieta, con sus ojos ámbar fijos en su amo. Luen no respondió. Sentía una extrañeza indescriptible, un escalofrío que nacía en los huesos. Tomó de la mesa la botella medio vacía de licor que Danitz había estado bebiendo. Desenroscó el tapón y bebió un largo trago directo del cuello. El líquido ardiente le quemó la garganta, ayudando a despejar un poco sus pensamientos caóticos. Oye, Brando, ¿qué fue lo que percibiste?, insistió Danitz al ver su expresión fuera de lo común. ¿Te alcanzó la doncella de la enfermedad? Lue negó con la cabeza. En realidad, se sentía muy cansado. No era un cansancio físico, sino una fatiga más profunda, como si el alma misma estuviera vacía. Incluso hablar le resultaba difícil. Era como si acabara de librar una batalla indescriptible y todo en él hubiese quedado drenado. Hizo un gesto con la mano a Danitz, indicándole que estaba bien, y se recostó de nuevo, cerrando los ojos. Tenía un vago y funesto presentimiento. Al mismo tiempo, Tracy se desplazaba por los tejados y sombras del intrincado laberinto urbano. Seguía buscando. Buscando el paradero de ese maldito llama Danitz. Con sus habilidades de asesina, había logrado rastrear algunas pistas en el edificio destruido. Pero con solo eso no podía ubicarlo exactamente, apenas confirmar que aún estaba en Bayam. No te dejaré escapar jamás, murmuró, deteniéndose sobre una torre de reloj y contemplando la ciudad dormida bajo sus pies. En su mente, la imagen del rostro frío de Brando, aún mostrando dolor y terror dentro del maletín, emergió involuntariamente. Y esa Edwina Edwards, esa perra. A ojos de Tracy, todo esto tenía que ver con esa maldita almirante de hielo. Danitz era solo un ejecutor, un peón,
la verdaderamente maestra detrás debía ser aquella mujer. Sin embargo, bajo la avalancha de ira y odio, algo extraño germinaba en su corazón, un pensamiento tan absurdo que ella misma lo despreciaba. Una chispa de esperanza, casi una autoilusión. Brando podría no estar muerto. Tal vez aún había espacio para la redención. Aunque lo había visto con sus propios ojos, aunque existían pruebas físicas, racionalmente sabía que Brando estaba muerto. Pero su intuición espiritual como demonio del dolor le susurraba que las cosas no eran tan simples. Esa contradicción, como dos manos desgarrando su alma, la hacía sufrir intensamente. No importaba. Sacudió la cabeza, ahuyentando esas fantasías. Primero encontraría a ese maldito llama. Una vez capturado, toda la verdad saldría a la luz. En el Black Death. El tercer oficial Mitor, tras un breve descanso en su camarote, subió a cubierta con una copa de licor ámbar. La brisa marina le azotó el rostro, despejando la fatiga de los días de travesía. Regresar desde Bayam, evitando los patrulleros de la iglesia y los oficiales, había sido extenuante, pero ahora estaba de buen humor. Aunque hubo contratiempos y casi provocó la ira de la capitana, al menos había regresado sano y salvo. Justo cuando se disponía a apoyarse en la baranda para disfrutar la calma después del peligro, notó que varios marineros en guardia estaban agrupados, señalando y murmurando algo hacia el mástil principal. Mitor frunció el ceño y levantó la vista siguiendo sus miradas. En ese instante, la expresión relajada se congeló en su rostro. El prisionero que debía estar colgado boca abajo del mástil había desaparecido. El corazón le dio un vuelco, casi dejó caer la copa. Corrió hacia el grupo, mirando con atención. No estaba. Realmente no estaba. Solo quedaban unas cuerdas cortadas balanceándose al viento. ¿Dónde está el que estaba colgado aquí?, rugió, agarrando por el cuello al marinero más cercano. Tercer oficial, yo no lo sé, balbuceó el hombre, aterrado. Hace un momento estaba allí. Lo miramos, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Desapareció, la mente de Mitor se quedó en blanco. ¿Se habría soltado y caído al mar? O tal vez. No se atrevió a terminar el pensamiento. Sabía bien que, si la capitana descubría que había perdido al prisionero infectado, su destino sería peor que el de colgarlo del mástil. Miró a los marineros en pánico y rugió. ¿Qué hacen ahí parados? Busquen ya. Al agua, rápido. Si no lo encuentran, todos ustedes están muertos. Mientras tanto, en el Black Death. La doncella rubia empujó en silencio la puerta del camarote de la capitana, una puerta que no debía volver a cruzar. Aunque Tracy le había prohibido estrictamente entrar sin permiso. La doncella creía que aquella prohibición pronto se levantaría. Pronto recuperaría el favor de la capitana. Porque su rival en el amor ya estaba acabada. Al recordar las noticias que acababa de oír del tercer oficial Mitor, una sonrisa radiante floreció en su rostro. Era la mejor noticia desde el regreso de la capitana. El destino estaba de su lado. Sin embargo, la curiosidad la invadió. ¿Qué clase de persona había sido esa rival capaz de hechizar a la capitana hasta el punto de hacerla olvidar a las demás? Con mirada expectante y curiosa, dirigió sus ojos hacia el maletín negro que emanaba un aura ominosa. Al mismo tiempo, una idea se formó en su mente. La capitana debía de estar muy triste al ver ese cuerpo, ¿verdad?
Para evitar que recordara ese dolor, era necesario deshacerse cuanto antes de aquello que le causaría sufrimiento. ¿Y si se enfadaba con ella por hacerlo? No le importaba. Un muerto jamás podría competir con un cuerpo cálido y vivo. Mientras pudiera reconquistar el corazón de la capitana en su momento de mayor debilidad, un pequeño detalle como desechar un cadáver sin permiso no significaba nada. En cuanto a Mitor, ese era su problema, no había sabido interpretar las órdenes de la capitana, y eso no tenía nada que ver con ella. Mientras se perdía en las dulces fantasías de volver a los brazos de su amada capitana, la doncella avanzó lentamente hacia el maletín. Sin embargo, absorta en sus ensoñaciones, no advirtió que, detrás de ella, la superficie del gran espejo de cuerpo entero comenzaba a ondularse con una distorsión extraña. Capítulo 179. Danitz, el buscado. Luen salió de la tienda de antigüedades bis. No regresó al hotel de inmediato. En cambio, dobló hacia un callejón desierto. Tras asegurarse de que no había miradas curiosas, sacó del bolsillo el gemelo de disfraz que acababa de adquirir. Inyectó lentamente su espiritualidad en el objeto. Al instante, el pequeño accesorio, tallado con intrincados patrones, comenzó a calentarse y a vibrar. Luen sintió un hormigueo en el rostro, como si incontables hormigas caminaran sobre su piel. Percibió cómo sus pómulos se alzaban levemente y la línea de su mandíbula se afinaba. Se tocó el rostro, aún algo incómodo. Con el cabello teñido, la actitud cambiada y el rostro ajustado, nadie debería reconocerme, pensó. Ajustó el gemelo, que seguía consumiendo espiritualidad, enderezó el cuello de su camisa y volvió a la calle. No había caminado mucho cuando se detuvo bruscamente. Sintió un leve pero inconfundible flujo de calamidad. Alzó la mirada con cautela hacia la calle. Un grupo de 5 o 6 hombres apareció en su campo de visión. Vestían ropa común, pero sus pasos eran ágiles y su aura, peligrosa. Gracias a la aguda intuición espiritual del camino del monstruo, Luen percibió que todos eran villanes. Y a esa hora, moverse abiertamente en grupo solo podía significar una cosa: eran miembros de la Iglesia de la Tormenta. Se apoyó discretamente contra una pared, observando de reojo su ruta. ¿Hacia los suburbios? Un mal presentimiento lo recorrió. Recordó la casa abandonada que Danitz y él habían usado para engañar a Alger. El mal presagio se intensificó. Unos días antes. Desde aquella noche en que la misteriosa mujer de cabello castaño lo rescató del Muerte Negra, Alger no había salido de su camarote. Cada vez que recordaba cómo aquel idiota de llamas Danitz lo había engañado, la rabia le hervía en la sangre. Pensó en informar a la iglesia, pero no podía contar todo, sería admitir su humillación. Ser engañado, drogado y colgado de un mástil jamás podría vivirlo de nuevo. Pero dejar impune a Danitz era imposible. Dijo que la almirante del hielo tenía una gran operación y lo envió a Bayam como enlace, recordó. Aunque sospechaba que era mentira, esa excusa ahora podía usarla. Si informaba aquello, la iglesia, que ya preparaba operaciones marítimas, prestaría atención. Y el nombre almirante del hielo bastaba para despertar alarma. Además, si atrapaban a Danitz y éste hablaba, él podía decir que sospechó y se escondió a tiempo, incluso alegar que fue rescatado por aquella mujer. Todo cuadraba. Lamentaba no conocer la ubicación exacta del Muerte Negra, pero aún así, la idea era sólida. Así, organizó sus pensamientos y acudió a la iglesia de las olas, donde habló con su superior, el obispo Jaggeri. Le informó que la almirante del hielo, Edwina Edwards,
planeaba una gran operación y había enviado a su lugarteniente, Llamas Danitz, a Bayam. ¿La almirante del hielo? ¿Está seguro?, preguntó el obispo, sorprendido. Sí, su excelencia, respondió Alger con respeto. Lo supe de boca del propio Danitz. El obispo frunció el ceño. Sabía que Edwina era sospechosa de servir a la iglesia del dios del conocimiento y la sabiduría, enemiga de la tormenta. Y justo ahora, cuando su iglesia preparaba operaciones importantes, aquel informe podía indicar sabotaje. Días después, una noticia llegó, una recompensa privada de 7.000 libras por la cabeza de Llamas Danitz. Eso bastó para confirmar las sospechas. Así comenzó, en secreto, la cacería de Danitz dentro de Bayam. Mientras tanto, en el modesto hotel, Danitz caminaba nervioso de un lado a otro. El suelo crujía bajo sus pasos. Lachi dormía hecha un ovillo sobre la cama. Maldita sí. ¿Por qué Brando no ha vuelto? ¿Le habrá pasado algo? Miró por la ventana, solo vagabundos en la calle. Habían pasado horas desde que Loen salió por materiales de Villande y ya caía la tarde. Su ansiedad crecía. Ahora ambos estaban en el mismo barco, Loen con una recompensa de 10.000 libras, él con 7.000. Juntos, casi 20.000 libras. Si Loen se exponía ni quería imaginarlo. En otro edificio, no muy lejos del hotel, Catarina observaba desde un tejado. Miraba las calles con una sonrisa traviesa. Debería ser por aquí. Capítulo 175. El descubrimiento de Catarina. La doncella rubia no percibió en absoluto la anomalía que se manifestaba a sus espaldas. Toda su atención estaba completamente capturada por el maletín negro frente a ella. Se acercó, se agachó y, con una sensación similar a la de ganar la lotería, abrió los cerrojos del maletín. Clic. La tapa se levantó lentamente. En su interior apareció un cadáver masculino, encogido, con los ojos muy abiertos y una expresión de dolor y terror aún grabada en el rostro. Aunque nominalmente era una sirvienta, en el fondo era alguien que se ganaba la vida en ese barco pirata. Había visto suficiente sangre y muerte antes, así que al enfrentar aquel cadáver no sintió ni un ápice de miedo, más bien lo examinó con un interés agudo. Al observar el gesto de sufrimiento, deformado por un dolor extremo, incluso una auténtica expresión de deleite se dibujó en su rostro. Parecía complacida de que hubiera sufrido antes de morir. Bien merecido, murmuró. Extendió un dedo y pinchó con desdén la mejilla fría y rígida del muerto. Al observar con más detalle, notó que, a pesar de todo, era bastante apuesto, ojos profundos, nariz recta sin duda, un típico loenés. Debió de usar esa cara para atraer a la capitana, ¿verdad? Maldito seductor. El pensamiento de que la capitana hubiera usado la misma mano con la que la tocaba a ella para acariciar ese rostro hizo que una llama incontrolable de celos y enojo ardiera en su pecho. ¿Cómo debía deshacerse de ese repugnante cadáver? Se incorporó y empezó a pasearse por la habitación, considerando métodos de eliminación. ¿Lanzarlo al mar para que se lo coman los peces? No, eso sería demasiado fácil. ¿Cortarlo en pedazos y quemarlo? Quizás. Mientras se devanaba los sesos, Catarina apareció silenciosamente en el gran espejo de cuerpo entero detrás de ella. No salió de inmediato ni hizo movimiento alguno, solo se quedó con los brazos cruzados, observando con interés aquella pequeña función solitaria, como si admirara un juguete curioso.
Recordaba a esa doncella rubia, una de las mascotas favoritas de Tracy, encontrada en su época más rebelde y ansiosa por demostrar su individualidad. Era una de sus herramientas para desafiarla. Pero ahora que Tracy había sido reencausada por ese hombre más interesante, el estatus de aquella herramienta había caído en picada. A través de los murmullos llenos de celos y malicia de la doncella, Katarina comprendió la situación. En el maletín yacía el cadáver de Monkey Brando, aquel que había cautivado completamente a la pequeña Tracy. Y esa sirvienta, ignorante de su destino, planeaba destruir aquel recuerdo tan importante para ella. Qué ingenua alguien que no entiende nada del amor, comentó Katarina. En el fondo, también sentía curiosidad por ese hombre llamado Monkey Brando. Deseaba ver con sus propios ojos qué clase de persona había logrado hacer que su hija actuara así. Ahora es un buen momento. Si Tracy estuviera presente, nunca le permitiría tocarlo. Justo cuando la doncella decidió cerrar el maletín para deshacerse de él, un aroma extraño, dulce y embriagador flotó en el aire. ¿HM? La mujer respiró instintivamente y, al instante, su visión se oscureció. Su cuerpo se aflojó y cayó desmayada sobre el suelo frío. Pequeña Tracy, acuérdate de darme las gracias, dijo Katarina mientras emergía sin ruido del espejo. Se acercó al maletín abierto y contempló el cadáver en su interior. Parece que era un joven muy puro, susurró, observando aquel rostro que, aunque deformado por el dolor, aún conservaba una delicadeza tenue. Qué lástima que haya muerto así. Si no hubiese muerto, tener un pequeño romance prohibido y tentador con un joven tan ingenuo, guiarlo paso a paso hasta hacerlo caer rendido ante su encanto, habría sido una experiencia deliciosa. Y si, de paso, lograba darle a Tracy un hermanito, la sola idea del rostro de su hija retorcido por los celos, la ira y la traición hizo que los labios de Katarina se curvaran en una sonrisa genuinamente feliz. Así podría ayudar a Tracy a experimentar la desesperación necesaria para su avance, revivir las sensaciones del amor juvenil y, al mismo tiempo, añadir nueva sangre al culto, una triple maravilla. Qué pena, moriste demasiado pronto. Katarina extendió sus dedos blancos y bien cuidados, acariciando con coquetería la mejilla fría y rígida del cadáver. Pero un momento después, su sonrisa se desvaneció y frunció el ceño. Años de experiencia, junto con su intuición como demonio de alto rango, le advirtieron que aquel cuerpo tenía algo extraño. Persistían muchas reacciones espirituales contradictorias. ¿Magia ritual para conservarlo? No, eso no era la causa principal. Percibía claramente que el cadáver había sido tratado de forma muy profesional tras la muerte. Sin vacilar, apartó las ropas ensangrentadas del pecho del cadáver. A la vista aparecieron varias cicatrices que parecían viejas heridas. Como asesina de alto nivel, Katarina conocía perfectamente el cuerpo humano y sus marcas. Y esas cicatrices eran demasiado perfectas. Esto se está poniendo interesante. Tras examinar un poco más, encontró otra pista, aunque la característica de Villande ya había sido extraída por los restos espirituales casi imperceptibles y ciertas anomalías musculares. Determinó que en vida aquel hombre había sido un Villande del camino del prisionero. Durante los años, había conocido a muchos de ese tipo, la mayoría, degenerados dominados por el deseo. Pero según Tracy, ese joven era extraordinariamente puro en el amor, hasta el punto de que ella tuvo que seducirlo activamente. Ese comportamiento no encajaba con el de un prisionero dominado por la lujuria. ¿Sería del grupo de la templanza? No, imposible, pensó enseguida. Su secuencia era demasiado baja, quizá un 8 como máximo.
Ante una demonio de las aflicciones como Tracy, incluso un 6 habría sucumbido sin poder resistirse. Además su mirada volvió al cuerpo. A diferencia del rostro delicado, el cuerpo mostraba signos claros de una vida de excesos, marcas del alcohol y de placeres desordenados. Un rostro puro. Un cuerpo corrompido. Podría ser. Qué interesante, rió Catarina, mirando a la doncella desmayada en el suelo. Si hubiera llegado un poco más tarde y el cuerpo hubiera sido destruido. ¿Debería llamarlo buena suerte o mala suerte? Se acercó a la cama de Tracy y tomó la bolsa que su hija había identificado como pertenencia de Monkey Brando. Su curiosidad estaba completamente encendida, planes que había creído frustrados ahora parecían posibles otra vez. Un joven puro pero astuto susurró relamiéndose los labios. También me gusta mucho. Capítulo 176. La situación que se vuelve gradualmente caótica. Bayam, dentro del refugio cercano al distrito de la Iglesia de las Olas. Luoen, que descansaba con los ojos cerrados en una silla, sintió de repente que sus párpados temblaban y despertó de su somnolencia. Una fuerte palpitación, sin causa aparente, como una marea helada, le inundó el corazón. Instintivamente se incorporó, escaneando los alrededores con extrema cautela. ¿Ninguna anomalía? Lo que desconcertó a Luoen fue que la habilidad pasiva del sacerdote del azar para prever la calamidad estaba extrañamente tranquila, no percibía ningún peligro específico ni una calamidad próxima. Eso significaba que Tracy aún no los había encontrado directamente y que no habían sido expuestos. Brando, es tu turno. En ese momento, Danitz bostezó, se levantó y se preparó para relevar a Luoen en la guardia. No hay apuro. Luoen levantó la mano, indicándole que se sentara. Pensó un momento, sacó una moneda de un penique de su bolsillo, la colocó sobre el pulgar y dijo ante el desconcertado Danitz: juguemos otra partida de lanzamiento de moneda. Danitz se mostró confundido ante la acción repentina. En este momento, ¿jugar a lanzar una moneda? Pero al ver el rostro inusualmente serio de Luoen, sombrío bajo la tenue luz, terminó accediendo como impulsado por un presentimiento. Está bien, yo digo cara. Entonces yo cruz. Dijo Luoen. Ting. Con un sonido leve, la moneda voló alto, girando en el aire y destellando débilmente. Ambos siguieron su trayectoria con la mirada fija. ¡Pa! La moneda cayó, y Luoen la atrapó con firmeza en la palma. Abrió lentamente la mano, era cruz. No hay problema, la habilidad del afortunado sigue allí, pero... Miró la moneda en su palma, murmurando para sí. ¿Por qué siento que falta algo? Del otro lado. Tras buscar en las sombras de Bayam durante mucho tiempo sin hallar nada, Tracy no tuvo más remedio que retirarse temporalmente. Sabía muy bien que, si permanecía más tiempo en la ciudad, acabaría atrayendo la atención de la iglesia y las autoridades locales. Para entonces, ni siquiera podría protegerse a sí misma. Tuvo que regresar silenciosamente al Muerte Negra, llena de frustración y rabia. Sin embargo, apenas pisó el barco, notó que la atmósfera a bordo era inusualmente tensa. Los marineros corrían de un lado a otro con faroles, como gallinas sin cabeza, mientras su tercer oficial, Mitor, de rostro pálido, rugía órdenes bajo el mástil. Busquen de nuevo, no pudo ir muy lejos. Mitor estaba completamente descompuesto. El prisionero había escapado, y la capitana jamás lo perdonaría.
Pero ya había buscado por todas partes, incluso había saltado al mar en persona, y aún así no encontraba al desaparecido Alger. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Se acabó, la capitana está por volver, ¿qué hago? El sudor frío le corría por la frente. Y justo cuando se consumía en la ansiedad, una voz fría, como un susurro de la muerte, sonó detrás de él. Oficial tercero, ¿qué estás haciendo? Capitana, ha regresado. El cuerpo de Mitor se tensó al instante. Giró lentamente y vio ese hermoso rostro tan gélido como el acero. ¿Capturaste a ese tal, llama, Danitz? Preguntó con cautela. Los ojos de Tracy, tan fríos como el hielo, se estrecharon, negó con la cabeza. Aún no me has respondido, ¿qué estás haciendo? Yo. Mitor vaciló, pero al final no se atrevió a ocultar nada y confesó con resignación la misteriosa desaparición del prisionero que había estado colgado del mástil. ¿Qué? Escapó. La voz de Tracy se alzó con furia. ¿Qué diablos ocurrió? No lo sé, respondió Mitor temblando. Estaba bien sujeto, y de pronto simplemente desapareció. Busqué todo el barco, incluso el mar alrededor, pero nada. Inútil, ni siquiera puedes vigilar a un cautivo. ¿Para qué te sirvo? Gritó Tracy. Conteniendo su rabia, comenzó a analizar. Por su enfermedad, Alger no podía haber escapado solo. Eso dejaba una única posibilidad: alguien lo había rescatado. Y quien lograra sacar a un hombre del Muerte Negra sin ser visto debía poseer una fuerza aterradora, un nivel de general pirata, como mínimo. La Iglesia de la Tormenta, pensó. Alger había mencionado ser uno de ellos. No, si fueran ellos, este barco ya habría sido hundido. ¿Podría ser Edwina? El nombre del almirante del iceberg cruzó su mente. Tenía poder suficiente, enemistad con Tracy y motivos para intervenir. ¿Pero por qué? Ese tal Alger ya no tenía valor. De pronto, sus pupilas se contrajeron. ¿Y si fue todo una farsa? ¿Una trampa? ¿Para engañarme? La palabra engaño explotó en su mente. Recordó algo, giró bruscamente y gritó. ¿Dónde está el cuerpo de Brando? ¿El cuerpo? Mitor se estremeció. Se lo di a su doncella personal, dijo que lo llevaría a su habitación. ¿Qué? ¿Cuándo dije que podía entrar libremente a mi habitación? Ella era su doncella, yo solo. Maldita sea, me engañaron, pensó Mitor al ver el rostro asesino de su capitana. Tracy ya no perdió más tiempo con él. Se transformó en una sombra negra y voló hacia su camarote. De una patada abrió la puerta y encontró a la doncella rubia inconsciente en el suelo. De inmediato, su nariz captó un leve olor familiar, dulce y repulsivo. Madre, ella estuvo aquí. Ahora no es momento para pensar en eso. ¿Dónde está el maletín? Miró en torno, sin encontrar el maletín negro. Corrió hacia la doncella, la alzó por el cuello y la despertó a la fuerza. Capitana, la joven abrió los ojos, viendo aquel rostro distorsionado por la ira. Mi capitana, yo solo. El agarre se apretó, impidiéndole hablar. ¿Dónde está Brando? ¿Dónde lo llevaste? Rugió Tracy con ojos inyectados en sangre. Yo no. La doncella no alcanzó a terminar, la oscuridad la envolvió otra vez. Tracy la dejó caer, su mirada helada. Brando, ¿a dónde demonios fuiste? 2 días más tarde, todo parecía calmo. Para Loen, aquel mal presentimiento había sido solo una ilusión.
La tensión en Bayam también se había suavizado con el tiempo. No podemos quedarnos más aquí, dijo con voz grave, mirando la aguja dorada de la iglesia. Danitz asintió con sinceridad. Permanecer tanto tiempo en un mismo refugio aumentaba el riesgo de exposición y, al fin y al cabo, estaban en territorio de la Iglesia de la Tormenta. Un pirata famoso como él podía ser descubierto en cualquier momento. Así, amparados por la noche, los dos abandonaron el lugar más peligroso y más seguro y regresaron al modesto hotel donde se habían alojado antes. Debo contactar otra vez con la capitana, dijo Danitz. Necesito saber dónde está. No podemos seguir esperando. Loen asintió, advirtiendo, ten cuidado. No te preocupes, preocúpate más por ti. Tienes una recompensa de 10.000 libras, replicó Danitz alzando la mano y saliendo. 3.000 libras. Como si tú no tuvieras precio, murmuró Loen. Pero la respuesta de Edwina lo decepcionó. Debido al aumento de patrullas de la iglesia, el sueño dorado había tenido que cambiar su rumbo y dar un largo rodeo. Tardarían aún bastante en llegar a Bayam. Maldita sea, cuanto más debo quedarme en este agujero, pensó Danitz con amargura. Deambulando por la calle, divisó una taberna animada. Ya que estoy, puedo averiguar algo de información. Entró, pidió una cerveza y se sentó en un rincón discreto, aguzando el oído entre el bullicio. Pronto, una conversación cercana captó su atención. ¿Oyeron las noticias? ¿Lo del tipo con recompensa de 10.000 libras? Exacto, 10.000 enteras, y vivo. ¿Quién sabe qué hizo para ganarse eso? Danitz contuvo el aliento, escuchando con atención. Va, alguien con ese precio no tiene nada que ver con nosotros, respondió otro. Pero hay otra recompensa más alcanzable. ¿Otra recompensa? Danitz se tensó. El hombre bajó la voz, misterioso. ¿Han oído de llama, Danitz? PFFT. Danitz casi escupió la cerveza. Yo. Se ajustó el sombrero, nervioso. ¿Llama, Danitz? Me suena. Contramaestre del sueño dorado, ¿no? Oficialmente son 3.000 libras. Más ahora, exclamó el primero con entusiasmo. Hace 2 días alguien emitió una recompensa privada por él, 7.000 libras. Hizo una pausa, luego añadió algo que heló la sangre de Danitz. Y da igual si vivo o muerto. Clang. El vaso chocó contra la mesa. ¿Qué? Se cubrió la boca, conteniendo un grito. Su mente se quedó en blanco unos segundos. Maldita sí. Hasta valgo menos quebrando. No, espera, esto es grave. En alta mar. Bernadette Gustave estaba sentada ante su escritorio, jugueteando con una antigua moneda dorada grabada con símbolos extraños. Esa moneda provenía del maletín de Alger. Según su análisis y los diarios de Rossel, el maletín había pertenecido a Monkey Brando. Curioso, la adivinación fue errónea. Miró el resultado caótico e indistinto de su ritual, frunciendo el ceño. Acababa de intentar usar la moneda para averiguar más sobre Monkey Brando. Pero la adivinación había fallado. ¿Posee resistencia a la adivinación, o acaso sigue vivo?, murmuró. Como veterana en el campo de lo oculto, aquella anomalía le resultó inquietante. Abandonó el intento y dejó la moneda sobre la palma. Tras meditar unos segundos, susurró. Ojo de la indagación.
En ese estado, la moneda mostró otra imagen ante sus ojos, finos trazos plateados entrelazados, casi invisibles. Camino de la puerta. Como portadora de la carta de la blasfemia del puerta, reconoció de inmediato ese aura. Guardó el ojo y sonrió levemente. Recuerdo que hay varios de la senda de la puerta en Bayam. Quizás debería ir a visitarlos. Capítulo 177. El accidente que se aproxima. Danitz casi huyó de regreso al escondite. Apenas entró, cerró la puerta de un portazo y se apoyó contra ella, jadeando con el rostro lleno de miedo persistente. ¿Qué pasa?, preguntó Luoen, que estaba en la habitación estudiando las páginas del diario de Rosell, poniéndose en guardia al verlo así. Algo grave ha pasado. Danitz dio un gran trago de vino antes de calmar su corazón desbocado y exclamó casi llorando, «Maldita sea. Yo también estoy buscado. 7.000 libras. ¿Vivo o muerto?» ¿Qué? Luoen también se sorprendió. Aunque había previsto que, una vez expuesto el plan del sustituto, Alger delataría a Danitz primero, la reacción de Tracy superó todas sus expectativas. Era demasiado extrema. Emitir una recompensa privada de 7.000 libras por un cómplice ya no era simple enojo, sino un acto de venganza casi delirante. Claramente, ya ni siquiera le importaba la capitana Edwina. ¿Era realmente necesario llegar a eso? Se acabó, se acabó. Danitz caminaba de un lado a otro, desesperado. Estoy en más peligro que tú. Mi recompensa es incluso mayor que la del subcapitán oficial. Sabía perfectamente lo que le esperaba a un pirata con una recompensa desproporcionada para su fuerza, se convertía en un blanco vivo, el objetivo principal de todos los desesperados en busca de fama y fortuna. ¿La capitana y los demás ya están cerca de Bayam?, preguntó Luoen con calma. Danitz, con el rostro desencajado, le dijo que aún tardarían en llegar. El silencio llenó la habitación. Luoen se quedó pensativo. ¿Por qué no regresamos al distrito de la iglesia de las olas?, propuso Danitz de pronto. Al menos allí los cazadores de recompensas y los piratas no se atreverían a actuar tan fácilmente. Pero tan pronto como lo dijo, se desdijo a sí mismo. Una recompensa privada tan grande atraería inevitablemente la atención del personal de la iglesia, y además, él era un pirata conocido. Si lo reconocía cualquier ciudadano, aunque no se atrevieran a enfrentarlo, sin duda lo denunciarían para obtener la recompensa. Al verlo tan confundido, Luoen tomó una decisión. Necesito salir a comprar algunas cosas. ¿Comprar? ¿Vas a salir? Danitz lo miró como si estuviera loco. ¿Se te olvidó que tienes una recompensa de 10.000 libras? Pero no soy un pirata, respondió Luoen con calma. Mientras sea cuidadoso, el riesgo de ser descubierto es mucho menor que si tú salieras. No tenía recompensa oficial, y un aventurero de fuerza desconocida era más intimidante que un pirata famoso con capacidades ya calculadas. En nuestro estado actual, dijo, con firmeza, estamos demasiado a la defensiva. Debemos preparar algunos objetos místicos que nos salven la vida en un momento crítico. De otro modo, si ocurre una emergencia, no tendremos cómo defendernos. Antes de que saliera, Danitz lo detuvo. Espera, pareció recordar algo y suspiró. Si insistes en comprar, hay un sitio al que puedes ir. Los rumores en Bayam se han calmado un poco y ese intercambio especial parece haber reabierto. ¿Intercambio?, preguntó Luoen. ¿Es de fiar? Al menos, la capitana cree que sí, respondió Danitz. Dicen que pertenece al mercader del mar, Víctor. Es medio privado, funciona por recomendación. He ido unas cuantas veces. Los productos son muy buenos,
solo que algo caros. Caro Luen torció la boca. No importaba, la vida valía más. ¿Y digo tu nombre? Danitz negó con la cabeza y, con una expresión extraña y resignada, suspiró. No. Solo di que te envía la dama de la sabiduría. ¿La dama de la sabiduría? Luen quedó perplejo. ¿La capitana? Bayam, en el tejado de un viejo edificio residencial. Catarina apareció allí sin hacer ruido. Observó las intrincadas calles bajo sus pies con una sonrisa burlona. Para ser sincera, había pensado que encontrar al pequeño Brando sería pan comido. Incluso había tomado prestado el bolso de lona de su enfurecida hija para usarlo como medio de adivinación. Sin embargo, para su sorpresa, sus hábiles y poderosas artes de adivinación fracasaron ante aquel pequeño aventurero. Todas las visiones sobre Monkey Brando se desvanecían sin dejar rastro, como una piedra arrojada al mar. ¡Qué pequeño tan lleno de secretos!, murmuró con sarcasmo. Se ocultaba bien, pero no lo suficiente. Acercó el bolso a sus ojos, alisó con delicadeza el forro de lona y, tras unos segundos, extrajo unos diminutos pelos anaranjados, casi invisibles. Veamos, susurró. Colocó los pelillos en su palma. De inmediato, una imagen borrosa y cambiante se formó en su mente, acompañada de una vaga sensación direccional. Aunque no podía ubicarlo con precisión, para una asesina de alto rango, eso era más que suficiente. Siguiendo la dirección que Danitz le dio, Luen cruzó varias calles bulliciosas hasta llegar ante un pequeño edificio situado entre una panadería y una sastrería. Levantó la vista hacia el cartel algo desgastado, Antigüedades Wyss. Tras examinar brevemente el discreto local, se acomodó el sombrero y el abrigo y empujó la puerta. Din, din. El sonido de los cascabeles llenó el aire. Dentro reinaba una luz tenue y un aroma a madera vieja y pulidor de latón. Antiguas porcelanas, pinturas al óleo y tallas óseas se amontonaban en los estantes. Bienvenido a Antigüedades Wyss, señor, ¿en qué puedo servirle? Un joven de aire mestizo y aspecto local salió de detrás del mostrador, con una sonrisa cortés y profesional. Luen lo saludó brevemente y bajó la voz. Quiero ir al cuarto del fondo, en el tercer piso, a ver su nueva mercancía. La sonrisa del joven se desvaneció de inmediato. Sus ojos ingenuos se volvieron afilados. Escudriñó a Luen de arriba a abajo, y aunque su expresión cambió un par de veces, al final asintió y lo guió hacia una estrecha escalera trasera. Mientras subían, el joven preguntó con naturalidad. Señor, me parece que no lo he visto antes. Luen no se volvió, respondió tranquilo. Vengo recomendado por la dama de la sabiduría. Capítulo 178. Compras. Así que fue recomendación de la dama sabia. Entonces, disculpa mi rudeza. Al oír ese nombre, la vigilancia en el rostro del joven se disipó un poco. Sonrió con cierta timidez y se presentó. Mi nombre es César. Aunque aquí, también puedes llamarme Espadas 4. ¿Espadas 4? Luen se sorprendió al escuchar ese código tan familiar, compuesto por un símbolo y un número. ¿Sucede algo? César notó de inmediato la ligera reacción de Luen. Tras pensarlo un momento, Luen, con la intención de acercarse y sondearlo, respondió. Nada. Hace tiempo hice un trato con alguien que se hacía llamar Tréboles 5. ¿Tréboles 5, eh? César se quedó pensativo unos segundos, luego se encogió de hombros con indiferencia. Es un tipo que vive corriendo de un lado a otro,
no sé dónde. Para ser honesto, no lo conozco muy bien. Luen solo pudo torcer la boca, algo incómodo. Señor, ¿qué necesita? César retomó su tono profesional. No se preocupe, la dama sabia es extremadamente cautelosa y siempre respondemos por los clientes que ella recomienda. Aquí, la privacidad y seguridad son nuestra prioridad. Luen asintió. Quiero comprar algunos objetos místicos o talismanes de gran poder ofensivo. Si es posible, que sean armas de combate cercano. Gracias al débil poder de combate del sendero del monstruo, necesitaba reforzar su defensa. Ya contaba con fantasma para ataques a distancia, así que no consideraría más de ese tipo. Armas de corto alcance y alta potencia. César lo examinó con atención y meditó unos segundos. Tenemos algunos talismanes potentes, pero los objetos místicos de alto nivel, si no tienen demasiados efectos secundarios, se agotan rápido. No tenemos ninguno disponible ahora, aunque puedo hacer un pedido especial. O bien añadió, celebramos reuniones de villanes con frecuencia. Podría comprar directamente a otros asistentes. ¿También realizan reuniones aquí? Sí, la próxima es esta tarde, dentro de poco más de una hora, respondió César. No se preocupe, ofrecemos servicio gratuito de tasación, así que no tiene que temer falsificaciones o engaños. La palabra tasación despertó el interés de Luen. ¿Puedo ver los talismanes primero? Por supuesto. Sígame. César abrió un armario con llave y sacó un talismán de bronce. Talismán de explosión. A diferencia de las imitaciones baratas que se ven por ahí, los nuestros son de calidad garantizada. Este, al activarse, tiene la potencia de un ataque de un cazador de secuencia 6. Cuesta 230 libras. Y este otro, dijo, mostrando un talismán de oro puro que emitía un leve resplandor. Sol ardiente. Es sumamente eficaz contra criaturas malignas como espectros o zombies, y su daño a enemigos comunes también es considerable. Su poder equivale al de un ataque completo de un sol de secuencia 5. Vale 650 libras. Criaturas malignas. Luen pensó de inmediato en las bestias parasitarias de la escuela del pensamiento de la rosa y en la enorme mano de la isla primitiva. Llévame 2 sol ardiente y 2 explosión. No lo dudó demasiado. Excelente. Gracias por su compra, exclamó César, frotándose las manos con satisfacción. Por cierto, Luen vaciló un instante y, tras asegurarse de que su percepción del desastre no detectaba nada anormal, preguntó, ¿tienen herramientas de disfraz? ¿Herramientas de disfraz? ¿Temporales o permanentes? Reversibles. César pensó unos segundos y sacó una pequeña caja de la parte más profunda del mostrador. Dentro reposaba un diminuto objeto que parecía un gemelo de camisa, tallado con intrincados grabados. Gemelo del disfraz, explicó. Al activarlo, puede alterar ligeramente los músculos y huesos faciales del usuario, cambiando su aspecto. El cambio es limitado, no logra una transformación total, pero su gran ventaja es que no tiene efectos secundarios graves. Solo consume espiritualidad de forma constante, pero en un rango aceptable. Puede usarse unos 2 meses más. Si lo desea, se lo dejo en 300 libras. Con un cambio de peinado y actitud ya me cuesta que me reconozcan, pensó Luen. Esto llevará mi disfraz a otro nivel. De acuerdo, lo compro. ¿Solo uno?, preguntó luego, pensando en Danitz. Lo siento, señor, dijo César con una sonrisa resignada, objetos místicos sin efectos secundarios casi no se ven. Tener uno ya es suerte. Luen no se marchó de inmediato tras la compra.
Confirmó que su intuición espiritual no percibía peligro y decidió quedarse para asistir a la reunión de villanes mencionada por César. Una hora después, guiado personalmente por él, Luen se colocó una máscara blanca sin adornos y una capa negra que cubría todo su cuerpo. Luego fue conducido al sótano del anticuario. El lugar era sencillo, una gran mesa redonda al centro, rodeada por una docena de sillas. Luen tomó asiento. Poco a poco, fueron entrando otros 10 participantes, todos igual de cubiertos y silenciosos. Cuando se ocuparon todos los asientos, César se sentó en el centro y declaró con tono firme y neutral. Bien, ha llegado la hora. Damos inicio a la reunión. Quiero 3 plumas caudales completas de un halcón de sombra azul. Busco un par de ojos de pitón fantasma adulta, deben extraerse en vida. Los pedidos comenzaron de inmediato, eran materiales místicos raros. Luen esperó pacientemente y, cuando el intercambio se calmó, habló con voz disfrazada y ronca. Busco un objeto místico con gran poder de ataque cuerpo a cuerpo. El silencio reinó por unos segundos. Finalmente, una participante con máscara blanca, cuya voz parecía femenina Catelia, dijo con calma. Podría tener información sobre el arma que busca, pero tomará algunos días. Luen asintió sin añadir más. Después llegó el turno de las ventas. Tengo una característica de villante del Sendero de la Tormenta, secuencia 6, bendecido por el viento. Está en venta, anunció Luen. César explicó que cualquier artículo ofrecido en sus reuniones podía tasarse gratuitamente, aunque habría un 10% de comisión por la venta. Luen aceptó. Característica del Sendero de la Tormenta, murmuró alguien. En el mar, aquello siempre causaba inquietud, dado el control de la Iglesia de la Tormenta. Luen comprendió la duda. Proviene de una expedición, sin relación alguna con la Iglesia. Fue verificada y certificada, aclaró con calma. César asintió, respaldando su declaración. Entonces la mujer de la máscara blanca Catelia se mostró interesada. Su primera oficial, Nina, era navegante, aquella característica sería ideal para ella. ¿Cuál es el precio? 3.800 libras, respondió Luen, un valor justo. Muy razonable. La compraré, aceptó Catelia sin dudar. La reunión continuó por un tiempo más, pero Luen no halló los objetos que buscaba. Al final, cuando todos se preparaban para irse, la mujer que le había comprado la característica se le acercó. Creo tener una pista sobre el arma que necesita, le dijo Catelia. Si lo desea, puedo traerla a la próxima reunión, o dejar que el señor César la venda en su nombre. La próxima reunión sería dentro de varios días. Ojalá siga vivo para entonces, pensó Luen con una sonrisa amarga. Por fuera, solo asintió con calma. Señora, espero que podamos cooperar felizmente. Capítulo 179. Danitz, el buscado. Luen salió de la tienda de antigüedades Bis. No regresó al hotel de inmediato. En cambio, dobló hacia un callejón desierto. Tras asegurarse de que no había miradas curiosas, sacó del bolsillo el gemelo de disfraz que acababa de adquirir. Inyectó lentamente su espiritualidad en el objeto. Al instante, el pequeño accesorio, tallado con intrincados patrones, comenzó a calentarse y a vibrar. Luen sintió un hormigueo en el rostro, como si incontables hormigas caminaran sobre su piel. Percibió cómo sus pómulos se alzaban levemente y la línea de su mandíbula se afinaba. Se tocó el rostro, aún algo incómodo. Con el cabello teñido,
La actitud cambiada y el rostro ajustado, nadie debería reconocerme, pensó. Ajustó el gemelo, que seguía consumiendo espiritualidad, enderezó el cuello de su camisa y volvió a la calle. No había caminado mucho cuando se detuvo bruscamente. Sintió un leve pero inconfundible flujo de calamidad. Alzó la mirada con cautela hacia la calle. Un grupo de 5 o 6 hombres apareció en su campo de visión. Vestían ropa común, pero sus pasos eran ágiles y su aura, peligrosa. Gracias a la aguda intuición espiritual del camino del monstruo, Luen percibió que todos eran villanes. Y a esa hora, moverse abiertamente en grupo solo podía significar una cosa: eran miembros de la Iglesia de la Tormenta. Se apoyó discretamente contra una pared, observando de reojo su ruta. ¿Hacia los suburbios? Un mal presentimiento lo recorrió. Recordó la casa abandonada que Danitz y él habían usado para engañar a Alger. El mal presagio se intensificó. Unos días antes. Desde aquella noche en que la misteriosa mujer de cabello castaño lo rescató del Muerte Negra, Alger no había salido de su camarote. Cada vez que recordaba cómo aquel idiota de llamas Danitz lo había engañado, la rabia le hervía en la sangre. Pensó en informar a la iglesia, pero no podía contar todo, sería admitir su humillación. Ser engañado, drogado y colgado de un mástil jamás podría vivirlo de nuevo. Pero dejar impune a Danitz era imposible. Dijo que la almirante del hielo tenía una gran operación y lo envió a Bayam como enlace, recordó. Aunque sospechaba que era mentira, esa excusa ahora podía usarla. Si informaba aquello, la iglesia, que ya preparaba operaciones marítimas, prestaría atención. Y el nombre almirante del hielo bastaba para despertar alarma. Además, si atrapaban a Danitz y éste hablaba, él podía decir que sospechó y se escondió a tiempo, incluso alegar que fue rescatado por aquella mujer. Todo cuadraba. Lamentaba no conocer la ubicación exacta del Muerte Negra, pero aún así, la idea era sólida. Así, organizó sus pensamientos y acudió a la iglesia de las olas, donde habló con su superior, el obispo Jaggeri. Le informó que la almirante del hielo, Edwina Edwards, planeaba una gran operación y había enviado a su lugarteniente, Llamas Danitz, a Bayam. ¿La almirante del hielo? ¿Está seguro?, preguntó el obispo, sorprendido. Sí, su excelencia, respondió Alger con respeto. Lo supe de boca del propio Danitz. El obispo frunció el ceño. Sabía que Edwina era sospechosa de servir a la iglesia del dios del conocimiento y la sabiduría, enemiga de la tormenta. Y justo ahora, cuando su iglesia preparaba operaciones importantes, aquel informe podía indicar sabotaje. Días después, una noticia llegó: una recompensa privada de 7.000 libras por la cabeza de Llamas Danitz. Eso bastó para confirmar las sospechas. Así comenzó, en secreto, la cacería de Danitz dentro de Bayam. Mientras tanto, en el modesto hotel, Danitz caminaba nervioso de un lado a otro. El suelo crujía bajo sus pasos. Lachi dormía hecha un ovillo sobre la cama. Maldita sí. ¿Por qué Brandon no ha vuelto? ¿Le habrá pasado algo? Miró por la ventana, solo vagabundos en la calle. Habían pasado horas desde que Luen salió por materiales de Villande y ya caía la tarde. Su ansiedad crecía. Ahora ambos estaban en el mismo barco, Luen con una recompensa de 10.000 libras, él con 7.000. Juntos, casi 20.000 libras. Si Luen se exponía, ni quería imaginarlo.
En otro edificio, no muy lejos del hotel, Catarina observaba desde un tejado. Miraba las calles con una sonrisa traviesa. Debería ser por aquí. Capítulo 180. Catarina, interesante. Loen bajó el ala de su sombrero y aceleró el paso, avanzando entre las bulliciosas calles de Bayam al anochecer. De pronto, frunció ligeramente el ceño. Acababa de percibir una fluctuación espiritual extremadamente sutil, pero extraña, que no encajaba con el entorno. Instintivamente levantó la vista, dirigiendo su mirada hacia la fuente de aquella perturbación. Entonces la vio, una mujer vestida con una sencilla túnica blanca que caminaba lentamente hacia él desde el otro lado de la calle. Tenía el cabello negro y los ojos azules, un rostro claro y hermoso, una piel tan blanca como la nieve y una ternura casi juvenil. Poseía un encanto indescriptible, una atracción natural capaz de cautivar el alma. Aunque caminaba entre la multitud, parecía aislada del mundo, todas las miradas eran inevitablemente atraídas hacia ella. Loe no fue la excepción, la observó una vez más, sin darse cuenta. Catarina también notó su mirada. Sonrió levemente, una sonrisa cargada de encanto. Sin embargo, justo cuando estaba por acercarse para divertirse un poco con aquel joven de gafas que le había llamado la atención, Loen recobró la compostura. Retiró la mirada, pasó junto a ella sin detenerse y desapareció entre la multitud. La sonrisa de Catarina se congeló por un instante. Como Damones experimentada, sintió que la habían desafiado. Se detuvo, giró lentamente y contempló la silueta que se alejaba sin un atisbo de vacilación. Llevó un dedo fino a su barbilla, pensativa. No creía que su encanto hubiese fallado. Y se negaba rotundamente a aceptar que existiera un hombre en el mundo capaz de ser completamente inmune a su sonrisa. Lamió sus labios rojos y murmuró con un leve suspiro divertido. Interesante. Mientras tanto, Loen avanzaba con paso rápido, repitiéndose internamente. Por muy hermosa que sea, no es momento de pensar en esas tonterías. No podía distraerse. Maldita sea, tomé el camino equivocado. Un instante de distracción bastó para que se extraviara. Al intentar regresar, decidió tomar un atajo por un callejón oscuro y estrecho. ¿Qué quieren hacer? Una voz femenina, suave pero temblorosa, sonó desde lo profundo del callejón. Loen se detuvo de inmediato. Siguió el sonido y vio a la mujer de la túnica blanca rodeada por 3 hombres locales de aspecto rudo y tatuajes visibles. Lucían sonrisas lascivas mientras la acorralaban poco a poco. No se asuste, señorita, dijo el del rostro con cicatriz, con una sonrisa desagradable. Solo queremos invitarla a tomar algo. Sí, venga con nosotros, agregó otro con una carcajada. Ante esa escena, el primer impulso de Loen fue darse media vuelta y fingir que no había visto nada. Sabía perfectamente que, con la enorme recompensa sobre su cabeza, cualquier acto de intromisión podía atraer problemas innecesarios o incluso exponer su identidad. Pero al mirar a la mujer, que trataba de mantener la calma mientras el miedo asomaba en sus ojos, y ver a los matones estirando sus manos sucias hacia ella, suspiró con fastidio. Tener un sentido moral demasiado alto no siempre era una ventaja. Otra vez en una escena de cliché maldijo para sí. Finalmente no pudo ignorarlo. Ajustó el cuello de su abrigo y las gafas, y entró en el callejón. Caballeros, dijo con voz serena, pero firme, creo que esta dama no parece muy dispuesta a aceptar su invitación. ¿Y tú quién eres, mocoso? ¿Te crees valiente?, gruñó el del rostro con cicatriz, acercándose amenazante.
Loen soltó un leve suspiro y apretó los puños. En verdad había querido razonar con ellos, pero comprendió que sería inútil. El camino del monstruo no se destacaba por la fuerza bruta, aunque eso era solo en comparación con otros villanes. Pocos minutos después, acompañados por el sonido sordo de un último golpe, los tres hombres yacían inconscientes, magullados y cubiertos de polvo. Una mujer común habría quedado paralizada de miedo tras algo así. Loen, sin decir palabra, se sacudió las manos y se dispuso a marcharse. Pero antes de dar un paso, un cuerpo cálido y perfumado se abalanzó sobre él desde atrás, abrazando su brazo con fuerza. Sintió la suavidad de su contacto y su cuerpo se tensó. Giró el rostro y vio a la mujer aferrada a él. Su aire maduro y seductor se había desvanecido, sustituido por una aparente fragilidad y dulzura juvenil. Gracias, señor, murmuró con voz temblorosa, los ojos azules humedecidos. ¿Te tenía tanto miedo? Al verla así, Loen sintió como su corazón latía más rápido, envuelto en un aroma tenue y embriagador. Entonces, Catarina se inclinó más cerca, su rostro impecable a escasos centímetros del suyo, y dijo con dulzura: Vine de viaje, y no esperaba algo tan aterrador, señor, ¿podría acompañarme un rato? Loen intentó mantener el rostro inexpresivo y responder con frialdad, pero cuando abrió la boca, solo salió una palabra: Está bien. ¿De verdad? Muchas gracias, sonrió Catarina, radiante como el sol, aferrándose aún más a su brazo. Caminaron juntos por la calle iluminada. Su belleza llamaba la atención de todos, las miradas de los hombres eran de envidia, y las de algunas mujeres, de celos. Loen se repetía mentalmente: esto va mal, debo hacer algo. Esa sensación le resultaba extrañamente familiar, como la de un parásito apoderándose de su huésped. Miró de reojo a la mujer y preguntó: ¿Señora, nos hemos visto antes? No, respondió Catarina con inocente desconcierto. Es la primera vez, ¿no? Ya veo, murmuró Loen, pensativo. Ella no insistió, caminando a su lado mientras planificaba su siguiente paso, ideando cómo acercarse más a él. Pero de repente, Loen se detuvo. ¿Qué ocurre?, preguntó Catarina, fingiendo preocupación. Con su rostro impasible, él señaló hacia una esquina. Allí, señora, hay una pequeña estación de policía. Hay varios oficiales patrullando frente a la puerta. Estoy seguro de que estarán encantados de escoltar a una dama tan hermosa hasta su casa. Alcanzó a decir Catarina, atónita. En ese instante, Loen retiró su brazo con rapidez y, sin mirar atrás, se perdió entre la multitud. Solo después de unos segundos, ella reaccionó. Miró hacia la dirección en que se había marchado y dejó escapar una risita suave. Oh, ya veo, ahora entiendo un poco por qué la pequeña Tracy se enamoró de ti. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxpingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234,
Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Brochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158. Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nébula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IPE 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Giten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrigev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Ales Teorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Circ 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepengin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calis Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan,
Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminous 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Isxayain 9343, Nitsuhita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni DXD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolof Lean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.